Ya, muy bien. Querido Dios Padre, nuestro Dios que está en los cielos, en la tierra, nos acercamos a ti a esta hora, agradecidos por este momento, Señor, en el cual podemos reunirnos y para seguir aprendiendo también tu palabra, Señor. Queremos que sea de mucho provecho y también por los que se van a poder conectar. Señor, te rogamos a ti, agradecidos también por todo lo que tú haces, Señor. Y te rogamos también por nuestros amigos que aprovechando este momento para que sean salvos, Señor, por Caril Guevara, por Amador Velázquez y también por Iván Mario Arce, también por otro igual como Felipe, mi Dios. Queremos rogarte por ellos, por esta familia. Ayúdales, Señor, para que cada día puedan continuar escuchando tu palabra, Señor. Eh, Te rogamos por ellos, por Jesús Anampa también, igual por su amigo y también por sus pretensiones que tiene para poder trabajar en la empresa de paneles solares. Tú le ayudes, Señor, a él. También rogamos por su familia, de cada uno de ellos, Señor, de Caril, llevar a su familia allá en Perú y por sus hijos y también por Amador igualmente, mi Dios, que tú lo bendigas en su trabajo, Señor. Bendice a cada uno de sus hermanos, hermano José Reyes, Carlos Serrano, Carlos Serpa de Arica, y por cada uno de ellos, mi Dios, por Nicolás Garcés, por ellos. Te ruego, Señor, por mi familia, por mis hijos, Elías Ibarra, por su esposa, por Linde Ibarra y su esposa, por Noemí, mi hermano Leví, también por su señora, Señor, que están en actividades de aniversario de la asamblea. Tú lo ayudes, mi Dios. Bendice a aquellos, al hermano que va a estar ministrando tu palabra. Ayúdale en todo. Te rogamos tu bendición por este estudio de 1 Corintios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, amén. Bien, entonces vamos a retomar el estudio del capítulo 14 y vamos a empezar en el verso 20 vamos a empezar a leer, ¿ya? Dice así, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Hasta ahí nomás vamos a leer, a ver si alcanzamos a ver esos versículos. Hermano Leoncio, mientras eh, el micrófono apagarlo, cuando pueda, eso, porque se siente el ruido
ambiente. Ya. Entonces estamos viendo lo relacionado con el tema de las lenguas, en todo sentido, en la importancia de que todo lo que se haga en reunión sea para provecho, para edificación, ¿verdad? También dice para exhortación y consolación. Entonces hay intereses superiores a los personales y esos intereses son intereses de la asamblea, del crecimiento de la iglesia. Todo lo que necesita que Dios da a través de la revelación. Entonces, en el fondo, está bien lo de los don de lengua, está bien, pero el asunto era hacerlo de manera según el orden que él establece, porque aquí no es ordenadamente, sino según lo que el apóstol Pablo después va a mencionar cómo llevar a cabo las reuniones. Entonces, ahora va a hablar, lo que va a ver un poquito son el motivo o las intenciones de las lenguas, hacia dónde va dirigido para que ellos puedan, entendiendo mejor eso y nosotros, para conocer lo que tenía que ver con las lenguas, es saber cuál era el propósito o la intención de las lenguas en ese tiempo. Entonces, el apóstol Pablo está ordenando la iglesia aquí, pero que lo hagan según lo que se guíen ellos en la reunión, según lo que él está diciendo. Por ejemplo, el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí cuando dice con orden, no dice ordenadamente, sino según el orden, es decir, que se haga según lo que él ha enseñado en los versículos o en los capítulos, especialmente del 11 en adelante, hasta el 14, que ese es el último versículo. Entonces, hágase todo decentemente o decorosamente y según el orden o el método, ¿ya? O procedimiento que el apóstol Pablo ha establecido. No se lleva a cabo ahora eso, lamentablemente, en las asambleas, sino se usa otras formas, pero aquí había libertad para los que tenían dones, pero era uno por uno, dos o tres, pero uno por uno, ordenadamente, es decir, sin hablar todos al mismo tiempo y según aquellos a quienes Dios había dotado realmente para el hablar en lenguas, si hubiera intérprete, y para la profecía, que era para edificación. Entonces dice, verso 20, lo habíamos visto, pero lo vamos a ver para tomar el 21. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, ya en la mente, que ellos no se hagan niños, sino ser niños en la malicia. ¿Ya? Entonces, dejar de ser niños, porque seguramente ellos ya lo estaban haciendo en el modo de pensar, sino que ellos sean niños en la malicia, también es un mandato, es un imperativo, es decir, para las cosas que no son santas, para eso no sean niños, nada más no déjenlo a un lado, ya no procesen tanto eso, pero sí en el modo de pensar, ellos tenían que no ser niños, dice al final, pero maduros en el modo de pensar, no niños que dejen de ser niños en el modo de pensar, sino que sean maduros o completos en el modo de pensar. ¿Ya? En eso sí ellos tenían que tener madurez, pero en la malicia tenían que tener, que sean como niños nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo ellos aquí estaban siendo como niños y tenían un desorden. Era como cumpleaños de niño la cosa aquí. Era un desorden tremendo porque ellos no habían madurado y ahora el apóstol Pablo está ayudando para que ellos puedan comprender cuál es la intención de los dones, cuál es el lugar de los dones y cómo tiene que llevarse a cabo cuando se reúnen, llevarse a cabo para que sea para el bien, para la edificación de la iglesia. Entonces dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Aquí él está usando el Antiguo Testamento y cuando usa la ley, porque la ley muchas veces se expresa de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, los libros de Moisés, que es la Torá, pero aquí va a mencionar un texto que está en Isaías. Por tanto, también la Biblia en Romanos también usa la ley como toda la escritura.
la usa de manera general, pero algunos también, en algunos casos, el Señor también la divide, lo toma solamente como los libros de Moisés, pero aquí lo está tomando de manera más amplia porque toma un texto de Isaías. Y vamos a tratar de ver ahí el caso, cómo fue usado eso de las lenguas en el Antiguo Testamento, porque donde lenguas no había, pero vamos a ver lo que el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento para usarlo para que ellos puedan comprender y nosotros también. Dice, en la ley está escrito que, ahí hay que agregar un que en otras lenguas y con otros labios o en labios de otros hablaré a este pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí se está dirigiendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo usa mucho lo acontecido al pueblo de Israel como ejemplo para traerlo de alguna manera, no de manera así precisa el tipo o el ejemplo, sino para que el sentido puedan tomar el sentido de lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento para que ellos puedan considerar cómo Dios está usando en este caso las lenguas. Mire, leamos ahí en Isaías capítulo 28. Vamos a leer eh, este texto, quizás leamos dos textos más, ¿ya? Dice así, 28, 11 y 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces Dios le estaba hablando al pueblo a través de los profetas, a través de Moisés, y ellos no querían oír. No querían oír, a través de la ley de Moisés que usaban los profetas, ¿ya? No querían oír, no querían oír a Dios, entonces desobedecieron. Y aquí está expresando de que por esa causa, por no tomar en cuenta su palabra, su ley, que es santa, justa y buena, como dicen Romanos, ellos iban a ser llevados, trasladados o incluso también cautivados y ocupada su tierra, que es la parte norte de Israel, ¿ya? Llamada Samaria, a veces llamada Efraín también, pero la parte norte de Israel, las 10 tribus de Israel, iban a ser cautivadas por los asirios y luego ya Judá por los babilonios. Pero aquí está hablando específicamente, más claramente, de los asirios, y en Jeremías, después lo vamos a ver, está hablando también relacionado con los babilonios. Pero lo que está diciendo cuando dice en el verso 21, en otras lenguas y con otros o en labios de otros hablaré a este pueblo, está diciendo que porque ellos no quieren obedecer las palabras claras que se le están dando a conocer en su idioma, a través de los profetas, a través de Isaías en este caso, ellos no quieren oír. Por tanto, van a ser trasladados a otras naciones en donde tendrán que oír lenguas que ellos no conocen. Dice en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo porque no quisieron oírlo al Señor. Entonces, este texto usa Pablo y lo transforma un poquito para llevar a la idea a los corintios, pero hay que darse cuenta que la idea no es exacta, no es una, se puede decir, una figura así exacta que toma, pero toma la idea. Entonces, lo que está diciendo que las lenguas, los idiomas extraños son para los incrédulos. El pueblo de Israel era incrédulo y lo lleva a Asiria, ¿verdad? Y a otras naciones que son repartidas a distintas naciones cautivados y para que ellos no oigan, para que no escuchen, porque no quieren escuchar a Dios. Por eso. Y en algún momento ellos, aconteciendo eso, querrían escuchar la palabra de Dios. Esa es la idea. Entonces Dios disciplina de esa manera para que ellos después deseen escuchar la palabra de Dios. En el 33:19 de este mismo libro dice así, dice, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, los asirios, de lengua tartamuda que no comprendas. ¿Ya? Y en Jeremías 5:15 me parece que es, a ver, y Jeremías 5:15 sí, dice así, ya más relacionado con los babilonios. Dice,
he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Entonces, el hecho de las lenguas aquí es trasladado a ponerle oído a lenguas de tartamudos, en el sentido que para ellos era un tartamudeo, no entendían nada, era lengua extraña, es la idea de juicio en este caso, pero es para los incrédulos, no para el Israel. Para el Israel era la palabra entendible de los profetas, pero para el que no cree, era la palabra de extranjeros, lengua que ellos ignoraban, para que luego ellos desearan la palabra de Dios. Esa era la intención. Entonces aquí cuando él lo usa en Corinto, ya lo está usando para decir que la lengua no es para los creyentes, ya, sino para los incrédulos, ya, para los no iniciados, dice, para los que no son del Señor. Ya después lo va a decir. Pero usa ese texto para que ellos puedan darse cuenta que, que no es para el pueblo de Dios, esa es la idea, sino que es para los incrédulos las lenguas o los idiomas que los hombres no conocen. Entonces, verso 21, en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios o en labios de otros, de los extranjeros, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. O sea, ellos igual, cuando dice oirán, en realidad está hablando de obedecer, ¿ya? De obedecerlo, no querrán obedecerle por un tiempo, por largo tiempo. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que Samaria está ocupada mezclado entre judíos y extranjeros. Hasta el día del tiempo del Señor era así, no eran judíos puros, sino que eran mezclados con extranjeros. Por eso los judíos no trataban con los samaritanos, no trataban con ellos, y porque eran extranjeros, eran mezclados, ¿ya? Entonces dice, y ni aun así me obedecerán o me oirán, dice el Señor. Entonces son duros de corazón, ¿ya? Entonces les seguía en ese juicio hasta que ellos se vuelvan al Señor, porque ahí lo que está expresando el Señor, que el Señor hace los lleva para allá para que le oigan y le obedezcan, pero dice, ni aun así me obedecerán. Podrían haber estado allá y obedecerle. Por ejemplo, los que fueron llevados a Babilonia, Daniel y sus amigos le obedecieron, y tal vez algunos más creyeron, obedecieron, pero la mayoría no, pues, siguió siendo incrédulo. Y cuando volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Algunos ahí mostraron que había pasado un tiempo necesario como para volverse al Señor, y muchos de ellos habían nacido allá, en, en Babilonia. Dice, verso 22, así que, ¿ya? Dice, por tanto, por consiguiente, es decir, en cuanto a lo que está diciendo el verso 21, dice, así que, por esa causa, las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a los creyentes, ¿ya? Dice, sino a los incrédulos, es decir, a los no creyentes. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces los incrédulos, la lengua son a los incrédulos, tratando de llevar más o menos la línea de lo que está enseñando el Antiguo Testamento, que las lenguas, el ser llevado o traer extranjeros a su nación, es para que ellos no entiendan, para que endurezcan su corazón, pero también para que ellos deseen la palabra de Dios. Entonces, aunque el uso no es exacto, porque aquí las lenguas son dadas para cuando haya alguno que no habla ese idioma y pueda Dios hablarle a esa persona. Pero es para los incrédulos, no es para los creyentes. Y ellos lo estaban usando las lenguas para la iglesia cuando no era necesario, porque la iglesia tiene que darle palabra bien entendida, no palabra extraña, no idioma extraño. Esa es la idea. Pero a los que no son creyentes, ya a ellos
en lenguas, pero aquí está hablando de aquellos que, que hablan otro idioma. ¿Ya? Eso. Entonces dice, así que, por tanto, por consiguiente, ese es un término que le llaman por inferencia, inferencial, ¿ya? Inferencia respecto al texto que usa del Antiguo Testamento, en el verso 21 dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero, en cambio, la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Miren, en Mateo 13, por ejemplo, podemos leer un poquito. Mateo 13 dice así, a ver, 13:36 me parece que es. 13:34, mire lo que dice. Dice, aquí está hablando de las parábolas, pero mire cómo usa las parábolas muy, muy parecido al uso que le da a las lenguas allá en Corinto o en el Antiguo Testamento. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué habla en parábolas? Mire, el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ya? Entonces, él le explicó porque ellos no lo habían entendido. ¿Ya? Entonces, él hablaba por parábolas a los que no creían para que no entendieran, pero a los que creían le daba palabra entendible. ¿Por qué le hablaba en parábolas? Bueno, para que ellos desearan entender la verdad. Pues, Señor, no entendemos, dinos, acláranos. Ah, ahora sí quieren, ¿no es cierto? Bueno, los discípulos, los que creían en él, le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Pero los otros, y que no querían creer, aún hablándole en parábolas, no pedían al Señor que le aclarara. ¿Por qué? Porque en el fondo no estaban ni ahí con el Señor. ¿Ya? Eso pasaba con los extranjeros también, con los israelitas incrédulos, que ellos persistían ahí sin entender y no se volvían a Dios. Y ni aún así me oirán o me obedecerán, o que es el propósito de las lenguas, en ese caso, dice el Señor. Entonces aquí es para los no creyentes, los incrédulos, y la profecía para los creyentes. A los creyentes palabra entendible, a los incrédulos palabra no entendible, pero aquí es en el sentido del uso de las lenguas para aquellos que no entienden el idioma que hablan en aquel lugar. Entonces dice, verso 23, una otra eh, oración condicional, dice, sí pues, ya es una condición, si llegase a acontecer esto, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. En realidad es en un mismo lugar, porque no siempre podían hacerlo. Se reunían en las casas en la semana, ¿verdad? Y cuando podían, en algún lugar se conseguían o tendrían y se reunían. Seguramente no era tan común como nosotros la reunión como iglesia, era cuando podían, cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un mismo lugar, ¿ya? Que se podía dar, pero no siempre. Y todos hablan en lenguas, o todos hablasen en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿ya? ¿No dirán que estáis locos? Y aquí está usando un poquito la figura del texto del Antiguo Testamento, porque dice, si entran indoctos o incrédulos, ¿ya? Que podrían quizá entender algunas cosas, pero aquí está hablando de que todos hablan en lenguas y distintos idiomas y lenguas que nadie entiende nada. Y aunque entre alguno que sea indocto o incrédulo, pero que hable alguno de sus idiomas, de los que están hablando ellos, pero como hablan todos, nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Entonces no hay beneficio ni siquiera para ellos, para los cuales es dado las lenguas, ni siquiera eso.
no alcanza para eso. Entonces dice, si pues toda la iglesia se reúne en un mismo lugar y todos hablasen o hablaran en lenguas y entre indoctos o incrédulos, es decir, los no instruidos en la fe, no creyentes, no iniciados le llaman también, o profanos, ¿ya? Que no son del Señor todavía, pero tienen interés. ¿No dirán que estáis locos? Entonces se cumpliría el texto del pasaje de Isaías, porque no entenderían nada, absolutamente nada, porque todos hablarían al mismo tiempo. Miren, en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren lo que dicen de ellos. A ver, veamos el verso 6. Desde el verso 6, capítulo de los Hechos, dice así. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los casi 120 que estaban allí, reunidos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque eran judíos que por las dispersiones, por las distintas dispersiones que acontecieron anteriormente, muchos nacieron en ciudades, en otros países, pero iban a Jerusalén para las fiestas. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Probablemente no hablaban todo al mismo tiempo, probablemente hablaban de manera ordenada, porque si hablaran todo al mismo tiempo, no, ellos no captarían lo que hablaban en su idioma. Entonces me parece a mí que lo hacían como Pablo está esperando que lo hagan en, en Corinto, ¿ya? Pero aún así, miren lo que dice el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Aún así habían algunos que no creerían, porque no entendían el idioma. Eran lo que los judíos que estaban ahí seguramente que no entendían y hablaban en tanto idioma y decían, estos están locos, ¿ya? Pero aquí la locura tiene que ver con el hecho de que todos hablaban al mismo tiempo. Entonces hay cosas que son similares y otras no. Por tanto, los corintios aquí le ganaban a todos en el desorden que tenían. Dice, verso 24, pero, es decir, es un adversativo, al contrario de eso, si todos profetizan, pero cuando dice si todos profetizan, no está diciendo todos profetizan al mismo tiempo, no, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces aquí está la profecía, es decir, la revelación de Dios, y se está dando el mensaje de Dios en un idioma que se entiende. El que entra va a oír, pero el que habla en lenguas y tiene intérprete, ¿verdad? Va a beneficiar también al que es extranjero, que habla otro idioma. Y por eso después va a poner el orden, que vamos a tratar de verlo al final, el orden de cómo hacerlo. Entonces dice, pero si todos profetizan, también es condicional si todos llegasen a profetizar y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, es decir, redarguido, por todos es juzgado. Entonces, no significa que que los que hablan estén con la intención de hacer un juicio a la persona, sino la palabra de Dios la que lo juzga, la palabra de Dios la que lo redarguye y lo juzga también. Miren, veamos en Hebreos 4:12, que lo expresa, pero le da un sentido mejor cuando vemos ese texto en Corinto. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué cosa?
la palabra de Dios, pues, pero la palabra de Dios bien entendida, es decir, bien expresada, para que la persona pueda tener un buen entendimiento. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, redarguye llega hasta el fondo del corazón de la persona, todos sus sentidos, todos sus sentimientos y todas sus culpas también. Por eso dice que es juzgado de todos, porque la palabra llega ahí al punto de llegar, dice, "Uy, que soy malo, soy un pecador muy malo". Entonces dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, y ahí la palabra juzgar, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa función, la hace, pero para eso tiene que ser ordenado y tiene que ser con palabras bien entendidas. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Ya? Es un extraño, es un hombre que ahora cree, uno que no conocía y ahora cree. Entonces, es el beneficio de la palabra, de la profecía o de la lengua, pero que son interpretadas. El 25 continúa con lo que sucede con esa persona. Mire, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente o realmente Dios está entre vosotros. O sea, no puede llegar una persona a un lugar donde están saltando, gritando, un desorden, algunas personas en el suelo, y tiradas, y ¿cómo va a pensar que Dios está ahí? Po? Aunque algunas creen igual, ¿eh? Igual se dejan llevar por las emociones, pero ¿cómo van a pensar que Dios está ahí? ¿Cómo van a considerar eso? ¿Cómo van a juzgar que Dios está ahí? Entonces, lo oculto o lo secreto de su corazón se hace manifiesto, pero ¿quién lo hace? Dios, con su palabra. Él lo hace. Y después dice, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Esa es la intención de la profecía, que llegue a reconocer a Dios, a, a invocar a Dios. Y aquí está hablando a adorar a Dios, ¿ya? Es decir, postrarse delante de Dios. Mire, leamos algunos textos que nos pueden ayudar también ahí. El 2 Corintios 4:6. Dice así. 2 Corintios, está al ladito aquí, 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso lo hizo por el mensaje, por la palabra. Otra vez lo voy a leer, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz o brillara la luz en el principio, es el mismo Dios, es el que resplandeció en nuestros corazones, que cambia las tinieblas por la luz. Eso, que ese corazón oscuro, el que no veía nada, ahora ve, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, es decir, para conocerle a Él y su gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, ahora puede contemplar a Jesucristo, su rostro, y así, de esa manera, conocer la gloria de Dios. Y eso es por la palabra de Dios. La mujer samaritana, por ejemplo, cuando el Señor le estaba hablando, también ella responde y ve que el Señor tiene algo que, que viene de Dios, porque al principio no lo comprendía bien. Entonces dice en el 4:19, Juan 4:19, dice, le dijo la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, percibo o comienzo a percibir que tú vienes de Dios, porque profeta, profeta de Dios. Pues si ellos creían en Dios, tenían su sistema idolátrico errado, etcétera, eh, pero ellos creían en el Dios po, y esperaban al Mesías también, po, ¿ya? Entonces le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, por lo que le estaba diciendo, ¿ya? Le estaba revelando la verdad de que tenía, dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le está revelando cosas. Y el 29 dice,
cuando ya se da cuenta que el Señor seguramente le dijo mucho más de lo que aparece aquí en el capítulo 4 de Juan, a la mujer samaritana. Entonces le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la mujer samaritana se da cuenta por la palabra de Dios, su corazón empieza a ser, por así decirlo, desnudado, pero también empieza a ser iluminado su corazón. Ya empieza a ser abierto porque la palabra de Dios empieza a hacer la obra allí de llegar hasta lo profundo y ahora es iluminado ese corazón. Entonces dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Cuando dice todo cuanto he hecho, es que está reconociendo que es un profeta, porque solamente Dios conoce el corazón de las personas. Entonces, la palabra de Dios hace eso. Dice, el verso 25, lo secreto de su corazón se hace manifiesto. Ella tenía cosas guardadas, escondidas, su pecado, pero ahora se hace manifiesto pero para el bien de la persona, no para dejarla en vergüenza, sino para el bien de esa persona. Y después dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, no a los hombres que hablan, a ningún hombre, a Dios. Porque está reconociendo que lo que están diciendo esto que profetizan, que están hablando las maravillas de Dios, como en Hechos capítulo 2, las maravillas de Dios, entonces, y el Evangelio, entonces, y el mensaje de Dios, adoran a Dios, que habla a través de esos hombres, solamente, declarando, ¿ya?, que verdaderamente Dios está entre vosotros, que realmente Dios está allí. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona pueda darse cuenta que Dios está allí? Es que la palabra de Dios sea la que reine, la palabra de Dios sea la que esté en medio y sea la que reine. Entonces, por eso dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se dice, confesar es decir lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de esa persona. Pero la profecía, lo que vemos en 1 Corintios, hace que la persona diga, Señor, yo soy ese pecador, esa pecadora. O sea, dice lo que Dios dice de esa persona, lo cree, lo permite que la palabra de Dios haga su obra en su corazón. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para o hacia salvación. Por eso dice aquí, lo oculto o lo secreto de su corazón se hace manifiesto en el verso 25. Y así postrándose sobre el rostro, cayendo a tierra sobre el rostro, que era la forma judía, pero aquí estaba rendida la persona, adorará a Dios, declarando que realmente Dios está entre vosotros. ¿Ya? Entonces, el hacer las cosas correctamente en la congregación es para beneficio tanto del pueblo de Dios como de aquellos que no conocen al Señor. ¿Ya? Esa es la idea. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando dice ahí, en un mismo lugar, ya cuando se reúnen como iglesia. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. No significa aquí que todos tienen de todo, no, sino que está diciendo, ¿cuál es entonces, querido hermano, la consecuencia lógica de lo que se acaba de decir? ¿Cuál es la consecuencia lógica? De que todos llevan algo, pero que todo tiene que hacerse para edificación. No todos tienen de lo mismo, pero hay abundancia dentro de la iglesia de dones, ¿verdad?, y de capacidades para el bien de la reunión. Entonces dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia lógica de lo dicho anteriormente? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina o enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y está diciendo, considera lo que he dicho para que haya edificación y para que haya salvación y para que las personas que están escuchando respondan. Por tanto, no todos hablen en lengua al mismo tiempo, ni tampoco todos canten al mismo tiempo, ni tampoco todos profeticen al mismo tiempo, no. Si no, hágase todo, dice, para edificación. Y cuando habla de edificación, seguramente está hablando de crecimiento de los creyentes, pero también
en el sentido de personas que pasen a ser, tomando la idea de Primera de Pedro, piedras vivas para este edificio espiritual, po. Entonces lo está haciendo pensar, considerar, claro que si nos reunimos ahí, hablamos todo al mismo tiempo, claro, nadie va a entender nada. Pablo tiene toda la razón, po, pero por supuesto, po, ¿ya? Entonces dice, salmos, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Ya hemos visto algunos temas de eso. Mire, veamos un poquito en Colosenses 3:16 para darnos cuenta que también habla aquí de los salmos, de los himnos, ya que son por el Espíritu Santo colocados en el corazón. Dice, verso 16 del capítulo 6 de Colosenses, dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, ricamente en vosotros, enseñándoos y exhortándonos, exhortando uno a otro en toda sabiduría. Claro, cuando la palabra mora abundante o ricamente en los corazones, hay exhortación y hay enseñanza, por supuesto. Hay que estudiar la Biblia, hay que llenarse de la Biblia. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, cuando uno tiene salmo, ¿verdad? Cuando uno tiene himno y cuando uno tiene cánticos espirituales, tiene que estar lleno de la palabra de Dios, po. No solamente que busca un himno porque muchos hermanos buscan el himno el día anterior, disculpen, para pedirlo al día siguiente, pero no están llenos de la Biblia. Aquí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor. ¿Cómo va a cantar con gracia? Lleno de la Escritura, lleno de la Biblia, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la condición para los salmos, himnos y cánticos espirituales? Estar llenos de la palabra de Dios en el corazón. En Efesios, capítulo 5 también, 19 dice así, 5:19. Dice, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Primero, id siendo lleno del Espíritu, y eso es por la palabra de Dios. Después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, los himnos, cánticos espirituales y salmos salen cuando uno está lleno de la palabra de Dios. Entonces, los salmos aquí seguramente no habían himnarios, sino eran los salmos que tenemos en la escritura. Era el libro de los cantos que ellos tenían, los salmos. Y claro, ellos llenos de la palabra de Dios, Dios les guiaba de acuerdo a lo que estudiaban y, y buscaban el salmo adecuado de acuerdo a lo que Dios le había llenado su corazón. No buscaban un Como salmo decía, así a ver cuál salmo, y apuntaban, no, sino que de acuerdo a lo que ellos, su, la palabra de Dios moraba ricamente en ellos o iban siendo llenos del Espíritu, el Señor le guiaba hacia un salmo para alabar a Dios de acuerdo a ese tema. Hermano León, si iba a decir algo, parece, ¿no? ¿Me escucha? no, perdón, es que quería hacer una pregunta por la palabra salmo que ahí usted interpreta. Sí, Me gustaría que me aclarara porque muchos entienden de otra manera cuando hablan en el sentido de salmo, ¿no? Porque los salmos no ha sido todo escrito por David, ¿no? Hay salmos, por ejemplo, no, que se escribieron por decirle, por Coré, por Moisés, sí, y entonces hay otros, creo que también Salomón también escribió uno de los, sí, pero Moisés también, lo que a mí sí, lo que a mí me interesa es que esa palabra salmos es, explique mejor porque qué significado le vamos a dar, porque salmos se entiende de la palabra shayos, si no me equivoco, en el griego lo estoy buscando pero no lo encuentro. sí, ¿Por qué? Porque eso significa un himnos o también puede ser una oda sagrada
porque eso es lo que quiero explicar, porque usted me puede ayudar en eso, pues porque de ahí viene la palabra para poder utilizar el canto o el acompañamiento de instrumentos musicales, ¿ya? ¿Usted me puede Claro, ayudar con eso? estaba todo incluido en ese tiempo. Era por supuesto, y además que me parece que los salmos encabezan el tipo de melodía y de instrumentos para usar. Entonces ellos lo hacían, los salmos eran cánticos, ya por eso llaman la salmodía, eran cánticos, y eran los cánticos que tenemos, y no estoy seguro si todos me parece que todos eran para ser interpretados. De eso no puedo asegurarlo en este momento, pero no solamente lo de David, sino que los otros también, pero no estoy seguro de eso. Pero me parece que no tenían un libro aparte, excepto los salmos. O sea, no es que ellos tuvieran un libro de los salmos que se puedan cantar, eso no estoy seguro de eso, pero sí sé que los salmos eran cánticos, eran los cánticos que ellos tenían, y eran con acompañamiento musical y también de coro, por lo que aparece ahí en los salmos, como bien dice usted, sí. Y eso Sí, es lo, sí, y eso es lo que ellos usaban porque no había otra. Ellos ni siquiera tenían Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay cántico, pero ellos tenían el Antiguo Testamento y usaban los salmos para cantar. De hecho, algunos salmos se cantan ahora. No sé si se usa la misma sinfonía, pero, eh, pero algunos son cantados. Sí, sí, yo aquí encontré esa palabra salmos, sí, me lo voy a leer, el que dice, eh, denotaba primariamente un tañer, un pulsar con los dedos, dice, sí, sobre cuerdas musicales. sí, Luego, un cántico sagrado cantado con acompañamiento musical, un salmo. Se utiliza, dice, de los libros de los salmos y así en el Antiguo Testamento, de un salmo particular, menciona Hechos, capítulo 13, de los salmos en general, y así hay una explicación completa, ¿ves? Pero claro. lo que Lo que más pasa es que interesa era, en el Nuevo Testamento se usa algunos salmos, pero en el fondo son los mismos salmos. Ya puede tomar referencia, pero también no sé si lo dice ahí, pero también habían coros, ¿ya? Los coros también. Y estos se cantaban en el templo, ¿ya? Se cantaban en el templo, y los judíos los tomaban para sí, y seguramente aquí los corintios los tomaban para sí para cantarlos. No sabemos si usaban instrumentos aquí, probablemente ya no, pero sí en el templo, sí en el sí, se templo, usaba en el templo lo que se llama la arpa, sí, el decacordio, hay otro no que me acuerdo más, que todos son, pero se utilizaba, ¿no? la E incluso cítara. se puede ahora también decir cuando el Señor ya instituyó la cena, el Señor se acuerda al final, dice, y cantó un himno. Cantaba un himno y seguramente era un salmo. Entonces, ahora, Probablemente los salmos del 114 al 118, me parece que por ahí estos salmos era acostumbrado a cantar y era acompañado con instrumentos musicales, pues, porque claro, esa era la tradición judía, o sea, todo lo sí, que es la costumbre. sí, Entonces, no podemos taparlo. Algunos dicen, no, que no utilizaban instrumentos en el Nuevo Testamento. Es no se falso eso. usaban, po. No, sí usaban, po. Sí, eso está claro, y usaban coro y todo eso. El asunto es si ahora eso procede o no, po. Pero por lo menos lo que dice aquí, dice en vuestros corazones, no, ahí donde habla de cánticos, no está hablando de usar instrumentos, nada de eso. Entonces, em, se infiere de que no es así. Ahora. Usar un instrumento para marcar la melodía o los acordes, etcétera, no sé, en muchas asambleas se usaba. Ahora algunos han decidido simplemente no usarla, y algunos usaban el órgano, ¿verdad? Y no había ningún problema Sí, con eso, no había ningún sí, problema con eso. no, Era para marcar el acorde y los tiempos, y yo pienso que no había ningún problema con correcto, eso. El peligro es que se pase a tener la orquesta y todo eso, que me parece que el Antiguo Testamento no era así, era mucho claro. más recatado,
lo que era el canto, el cántico. Sí. Entonces, por temor, algunos han Bien, sacado todo y otros tienen orquesta, se han ido para el otro lado. Sí. claro. Pero, pero no me parece que sea inadecuado usar algún instrumento para sobrio, para marcar los tiempos. Y sabe que en el chaure, por ejemplo, se usaba y por supuesto que ayudaba mucho, po. Ayudaba mucho para mantener los tonos y todo eso, ayudaba mucho. Sí, Ahí mismo cuando usted explicaba la vez pasada sobre cuando alguien utiliza, dice, los sonidos, cuando no hay armonía, ese da horrible un sonido, pero claro. Entonces como dice, a veces cuando se canta empieza uno y empieza de a poquito a tomar ya, y ya. Eso es lo que hace el instrumento, po. Y a mí me claro, parece que ayudaría mucho, ¿ya? Para empezar bien, porque cuando comienza un himno, comienza ya, ¿verdad? El tono y la gente ya se prepara, ¡pum! Y empieza. En cambio aquí empieza uno, empieza el otro, empiezan a agarrar de a poquito y cuesta, po, ¿no es cierto? Muchas veces cuesta, pero yo me acuerdo que cuando se usaba el órgano, en realidad ayudaba mucho para el canto, muchísimo. Sí. sí, Eso. No, yo no bueno, creo está que bien. que esté malo con esa intención, ¿ya? Sino solamente no esté malo con la intención de que ayude para el canto, para un canto más armonioso. Ayuda bastante. Entonces, el salmo me parece que tenía todo eso, tenía el salmo mismo, tenía coros, tenía acordes, tenía instrumentos, tenía todo. Y los marca, Claro, pues, muchos los encabezamientos los marca. Bien, pues, hasta ahí ahí vamos a llegar está. hoy día. Vamos. Llegó la hora, Sí, llegó la hora ya de decir adiós. nos alcanzó. Ya, bueno, pero ya avanzamos algo y esperar que el día miércoles mediante terminemos, porque ya después hay cosas que pueden demorar, pero tratar de terminarlo el miércoles para el viernes entrar al capítulo 15 que es largo, tratar de comenzarlo. Muy bien, ¿lo molestamos nuevamente, hermano, para orar? Bueno, Ya, gracias. nuestro Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hablado y también, Señor, queremos seguir meditando en tu palabra. Tú no vienes antes la próxima reunión y para el día miércoles, Señor, tú los bendigas y para cada uno de mis hermanos, igual que puedan tener este tiempo, Señor, bendice a cada uno de ellos también, con las familias, igual nuestro hermano José y todos quienes conforman su familia. A los hermanos que no se conectaron por razones que, Señor, tal vez sea trabajo, también cansancio, pero ahí está en tus manos, nuestro Dios. Queremos que tú los guardes, los cuides, también que tú los bendigas, Señor, a cada uno de nuestros amigos, nuestra familia. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien, hermano. Muchas gracias.